¿Que te parezco diosa? ¡Ah, no! ¡Que soy una diosa! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? Tranquila, Maribel, que ha empezado fenomenal, ¿eh? Has encontrado un italiano que es un hombre de negocios y que encima está buenísimo, Maribel. Venga, a cambiar. Su voz te hace grande. ¿Qué más da? Si eres libre cantando como un pez en el mar. ¡Hay un hombre detrás de la puerta! ¿Qué me estás contando? Y yo que esperaba un unicornio rosa. ¡Oh! ¡Ese es un hombre! Y además, muy atractivo, por cierto. No, pues mejor para ti, ¿eh? Venga, ves a abrir la puerta. ¿Sí? ¿Utilizas tus armas de mujer? ¿Cuáles? Vale, pues. ¿Te sueltas el pelo, Maribel? Suéltatelo. ¿Se suelto el pelo? Sí, muy bien. Le guiñas un ojo. Y me dejes los labios. Y cuando hable, pues. Te ríes. Maribel, ¿qué es seducirle? No acojonarle, ¿eh? Es que me estoy poniendo un poquito nerviosa, ¿verdad? Oye. No sé lo que estoy haciendo. ¿Qué hablas conmigo? Sí, no, no, no. Sí, no, 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 no. Hablo con mi vecina. Con mi vecina, la de arriba. Sí. Porque... Sí, pero bueno, no hablo con mi vecina, hablo con su espíritu. Sí. ¿Y ahora? ¿Qué me has visto? ¿Qué te gustaría hacerme, Pues soplarte en el ojo porque se te ha metido un pelo dentro. Yo creo que tú y yo deberíamos ir al grano. No sé a qué grano te refieres. Somos adultos, no tenemos nada de lo que arrepentirnos. Que no te acabo de pillar, ¿eh? No creo, princesa. Ay, déjate del italiano. Mira, yo estoy preparada. Estoy ready. ¡Hazme ahora! Me aparece otro, ¿eh? Ay, qué graciosito eres. Es que además de guapo eres gracioso. Es que tú lo tienes todo, ¿eh? ¡Bueno! ¿Qué hay, el chaparrón? Te adelanto desde ya que el calzoncillo no se me ha mojado, ¿eh? Tú estás muy bien, ¿no? Tú haces algo de torque. Que salgo a correr de vez en cuando. Pero a mí me gustaría abrazarte, apretarte. Tú aprieta, que yo ya te aviso, ¿eh? No sé cómo me vas a llevar todo esto, ¿eh? Me pica la curiosidad. A mí es que me pica todo el cuerpo, ¿eh? Yo te voy a ser sincero, porque yo creo que eres una mujer inteligente, interesante, hermosa. A mí no me gustaría estropearlo todo por tener sexo en la primera cita. Preservativo fluorescente. Yo me lo pongo y lo primero que te voy a decir es: ¡Mari Carmen, para, que te voy a poner una multa! Pues no le hizo gracia a Mari Carmen, ¿no? Luego tuve otra cita con otra chica. Pasa que yo estaba un poco nervioso, me la llevé al cine, pero digo, a ver si la voy a cagar. No sabía qué película elegir, una comedia romántica, un drama, una de acción. Al final eligió ella. Como cualquiera da, ¿verdad? ¡50 sombras de Grey! ¡Me relajo! Relájate. Me relajo. Duerme profundamente. Maribel, tú no, él. Papúa, papá. Lorenzo, ahora yo tomo el control. Cuando dé 3 golpes, te despertaré. ¿Pero qué pasa, Belén? ¿Qué pasa? Es un pequeño error sin importancia, Maribel. Pequeño error sin importancia que se ha convertido en un De pelo. verte que es terriblemente fiel y solo quiere estar contigo. ¿Qué
Y con un acento listo para seducir. Eso de acento de mi parte. Venga, ¡que se haga la magia! Maribel, esta vez lo he clavado, ¿eh? Dile algo o me lo quedo para mí. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches, sí, mire usted qué ganas tenía de verla. ¿Para qué me has dicho lo del acento, Belén? Bueno, cariño, es mucho mejor que lo del perro, ¿eh? Menuda casa tienes. ¿Qué nivel, Maribel? ¿Pero quieres tomar algo? Por supuesto, venga esa copa, viva el pipa. Los españoles, muy españoles, y muchos españoles, señorita Maribel. ¡Mortadela! Un vaso y un plato es un plato. ¿Qué pasa, que tienes hambre? Pues aquí traemos fiambre. Lorenzo, cuando despiertes serás un hombre, un caballero, como los de toda la vida, ¿eh? Y la conquistarás con canciones, como Andrés Calamaro. El de Bob Esponja. Que tenía 2 años y medio. ¿Pero tú no estabas hipnotizado? No, nunca lo he estado, no. Ay. Por eso, que no estaba hipnotizado. O sea que nos has estado tomando el pelo un poquito. Bueno, me he venido un poquillo arriba. Pero qué mono, yo algo que no entiendo. ¿Cómo no me has contado esto desde el principio? Y sobre todo, ¿por qué estabas en esas citas? ¿Qué? ¿Citas? Pues en las tecitas donde te hemos encontrado. Sí, No sé, no. sí, contacté contigo y quedamos para que vinieras. ¿Aquí? Entonces, si tú no eres visita de esta noche, ¿qué estás haciendo aquí? Ya te lo he dicho, Maribel, he venido... Ha llegado tarde, pero ha llegado, ¿eh? ¿Y ahora Belén, qué hacemos? Yo tengo una idea. Ya me lo quedo yo. Y vosotros dos os quedáis aquí porque aquí pasan cositas. Venga, chicos.